Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. La paz del Señor. Dios los bendiga. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, eres bueno. Gracias, Dios, porque a pesar de cualquier situación tú siempre estás. Gracias porque, Dios, tú no cambias. Gracias, Señor, porque tu paz y tu amor, tu sangre preciosa siempre nos acompaña. Perdónanos nuestras debilidades, perdona, Señor, nuestras afrentas, perdona, Señor, las cosas que a veces te hacemos. Ya, Señor, solo tú ve, o como Pedro te decía, tú sabes, Señor, todo. Tú sabes que te amo, pero conoces mis debilidades y lo único que hago es ponerte en tus manos, Señor, para que tú perfecciones cada día más mi vida. Gracias, papito, te agradezco, Dios, te bendigo y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por los que han estado de pie. Bueno, estoy caminando a la fuerza con inyectables, pero gracias a Dios podemos estar de pie. La anterior clase no han estado muchos, así es que avanzar lo que tendría que avanzar hoy sería bien complicado, porque hoy tendríamos que hablar acerca de aves inmundas y aves abominables. Ya dos tópicos de esto, pero recordaremos con ustedes, bien rápidamente recordaremos. Hemos estudiado estamos estudiando de 12 leones, ¿no ve? 12 leones. Y cómo era antes el trono del rey Salomón. Así para ser bien rápidamente, el trono del rey Salomón tenía 6 leones a cada lado. Y la historia dice, ¿no?, que nadie podía subir este trono. La historia, también la tradición. Alguien que quiso subir ese trono se lo llama el rey cojo en la historia, porque un león lo saca. Haciendo nosotros de manera figurada y aplicándola a la palabra, también que tenemos que llegar hasta el pináculo del llamamiento de Dios, a los más que vencedores. Entonces, para vencer estos leones, para lograr llegar a la meta, uno tiene que vencer los leones. Son 12, hemos leído y ya estamos en el 7º león. El primer león es el león del yugo desigual. Hemos visto el león que enfría y bueno, en realidad hemos visto ya 6 y este es el 7º león que estamos viéndolo, y este es el león de la murmuración. Así, y solamente para ir más allá, este león, ¿por qué se caracteriza? Porque si bien no es un león arí, es un león, ¿se acuerda? Un león laví. Es más terrible que el macho mismo, no por la situación de género, sino es el hecho de que ella caza, no ruge, pero caza. Y lo que hace ella es lo que es murmuración. Entonces todo lo que habla se parecen como llamas de fuego, ¿ya? Sus dientes son como saetas, su lengua como espada aguda, ¿no ve? Entonces es un león así. Viendo un poquito más, habíamos dicho, ¿no?, que David estaba muy lastimada su vida, muy afectada su vida, no tanto por los problemas existentes, porque él era un vencedor, venció a Goliat, tenía batallas que había vencido con los filisteos, sino lo que Saúl decía de él. Entonces las cosas que le lastimaban a David era cómo se expresaban de él. ¿Y quién se expresaba así? Saúl, ¿ya? Siendo que él había estado con él en todas las batallas, se dedicó a servir, se dedicó a ser un servidor del rey, el rey no dudó de hablar de él. Y esto sí le dejó profundamente conmovido, lastimado al rey David. Pero también ahí hablamos entre paréntesis o en el intermedio acerca de un salmo de oro, de un salmo de joya, un salmo que es el Mictam. El Mictam es algo escrito, algo grabado en mi corazón, es un poema, ¿ya? Entonces, cuando leímos eso el anterior jueves, decíamos, ¿no ve? Con razón Dios amaba a este David, porque aunque David pasaba situaciones difíciles, él tenía grabado en su corazón. ¿Qué cosa tenía grabado en su corazón? Su confianza en el Señor. Y aunque pasaba cualquier cosa, él sostenía estas palabras, ¿no? Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón, y voy a cantarte salmos. Aunque hablen contra mí, aunque se levanten contra mí, aunque un ejército acampe contra mí, él decía, firme está mi corazón. ¿Le dolía? Sí. ¿Le lastimaba? Sí.
pero él siempre volvía a ese sentido, ¿no? Mi corazón está firme. En la Nueva Traducción Viviente dice: mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Nunca permitió, y si bien vino en la vida de David situaciones así duras en su ánimo, en su enfermedad, en las murmuraciones que hacían de él siempre concluía con el Salmo Mictam, ¿no? Mi corazón está firme, mi corazón está bien firme en el Señor, y yo voy a cantar salmos. Entonces era un salmo Mictam que peleaba. Ahora, hemos dicho que la murmuración destroza, ya es una maquinación que el enemigo hace, es planear, idear, pensar muchas cosas que lastiman a las personas. Más que el maltrato físico, hemos dicho que es el maltrato al alma, ¿no ve? Entonces, mucha gente tiene un arsenal entero que viene desde el mismo infierno. Y hemos dicho que Satanás es el que afila. Y Santiago dice eso, ¿se acuerdan? La lengua es como un pequeño instrumento que hace grandes incendios. Y es el mismo infierno que lo hace esta situación, ¿ya? A ver qué más hemos visto. Hemos visto que la palabra murmuración viene del griego gongusmos, que significa un debate secreto, una palabra en privado más que en público. Pero la murmuración es hablar de alguien sin que esa persona esté presente. ¿Daña? Sí, muchísimo. El enemigo sabía que una manera de dañar a la iglesia o a las personas era que se hable de esa persona. En el hebreo es calumniar, ¿no ve? Ahora, la primera iglesia, ¿se acuerdan? La primera iglesia, una de las cosas que batalló fue la murmuración. Por el hecho de que servían mejor a las griegas o a los judíos, hubo una murmuración y eso trajo problemas. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? Los filtros en la iglesia, la situación para saber si nos vamos con el Señor o no es la murmuración. O sea, la Biblia en 1 Corintios 10:5, ¿qué dice, no? Y habíamos hecho un ejercicio con ustedes, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer un rapidito este ejercicio. Dice que estos hombres quedaron postrados en el desierto. O sea, ¿cuál era el objetivo del Señor? El objetivo de Dios era que pasen del desierto a la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad. Entonces, para que pasaran todo eso, tuvo que suceder muchas cosas. Y de toda esta gente, algunos dicen que eran 4 millones de personas que habían salido de Egipto. ¿Cuántos lograron ingresar a la tierra prometida? 2. Los demás fueron cernidos, hubo filtro, hubo algo que hizo discernir cómo estaban ellos, y muchos quedaron postrados. Entonces dice la Biblia, ¿no ve? Estos quedaron postrados en el desierto. Ahora la pregunta que yo les hizo: ¿por qué quedaron postrados en el desierto? Nos ayudamos con la cita bíblica. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué? Sí, pero si subimos más arriba, Dios no se agradó de ellos, ¿no ve? Dios no se agradó de ellos. Ahora, ¿qué cosas no le agradó a Dios? Ya, leemos por favor, ¿está bien? Codiciaron, idolatraron, fornicaron, tentaron al Señor. Pero la que nosotros estamos estudiando ahora, ¿cuál sería? Murmuración. O sea, ¿qué estamos diciendo? Hoy la iglesia también tiene como objetivo llegar a la tierra prometida. Hoy la iglesia también vagamos por este desierto, y al igual que Jacob, Abraham e Isaac, no hacemos tiendas, no nos establecemos. Nuestro caminar es pasajero en esta tierra, y al no hacer, nuestro objetivo es allá. Como iglesia, y de lo que somos cristianos, y bajo la doctrina que tenemos, porque hay otras doctrinas también que están ahí, es que nosotros esperamos que la iglesia sea arrebatada. Un filtro, o sea, uno de los óbices para que la iglesia no se fuera, aparte de codiciar, de idolatrar, de fornicar, de tentar al Señor, ¿cuál sería un óbice? ¿Cuál sería un impedimento para que nos vayamos en el rapto que está esperando la iglesia? La murmuración. Entonces hemos dicho que la murmuración no es cualquier cosa insignificante ni pequeña. Trae profundos problemas a la iglesia. Y esto es algo que Dios no se agradó. Y por no agradarse quedaron postrados en el desierto. ¿Se acuerdan? Ahora, otra cosa que hablamos de la murmuración, yo les ruego disculpas, estoy recordando solamente esto, es que Dios dice, no, ustedes no han murmurado, si bien uno puede decir, pero yo no me he quejado de Dios, yo me he quejado del líder, y Dios dice, ustedes han murmurado contra mí.
Y otra palabra que hemos encontrado dice, porque he oído las murmuraciones y las quejas. Entonces dijimos también otra situación. Dios no solamente oye las alabanzas y las oraciones. ¿Qué más oye? Las murmuraciones y las quejas. Dios las oye, ¿ya? Entonces hemos quedado en eso, ¿no ve? Eso dice, acaban de decírmelo a mis oídos. Ahora, como les dije, ¿no? Si nosotros vamos avanzando este tema, porque vamos a llegar al tema que yo quiero hablarles, es que dice, Dios oye, escucha. Entonces es un peligro. En este caso primero dice que Dios derramó fuego. No se sabe si murió gente o no, pero el extremo del campamento fue echado por fuego, ¿ya? Entonces eso significa la ira del Señor se encendió. Ahora no se encendió por la murmuración misma, sino porque la murmuración traía algo en el corazón. A ver, ¿por qué yo murmuro? O sea, perdón, Leo, estás aquí, no quiero verte allá, tenías que estar. Sí, me has dicho la anterior, está ocupado. Es que me dice, se ha ido allá, ¿no? Juanquisito, pero no te vas a ir atrás, por favor. y no estoy murmurando, estás presente. ¿No? A ver, ¿qué motivo yo tendría para murmurar de Juanqui? Sin un sentido, o sea, ¿qué me motivaría a murmurar de Juanqui cuando no está presente? ¿Qué me motivaría? Está bien, pero mi corazón, lo que yo tengo contra ti. Entonces, el problema no es tanto la murmuración sí, sino lo que expresa tu corazón en esa murmuración. Ahora sería lindo, pues una linda murmuración, ¿no? Leíto, le digo, ¿lo ves a Juanqui? Qué lindo toca, ¿no? Sería bueno, pero generalmente no murmuramos eso, ¿no? Lo que se murmura es algo malo, calumniamos, destrozamos. Entonces Dios sí castiga. Entonces al Señor no le gusta porque expresa el corazón. El día domingo vamos a hablar acerca de también algo parecido a esto, para complementar lo que estamos haciendo hoy, ¿ya? Pero lo que a Dios no le agrada es la murmuración y la queja, pero a espaldas de Él. Ahora, uno podría quejarse de frente, pero ¿se puede? Se puede. Pero con Dios, ¿pero puedes hacer una queja constructiva con Dios? No, entre nosotros sí, pero aquí es la queja y la murmuración contra Dios. Ahora, pero vuelvo a decir, ¿puedo quejarme con Dios? Sí, Hebreos que dice, no deis queja a sus pastores. Ahora, varias citas de la Biblia dice también lo mismo, no, dígame, ¿cuál es tu queja? Dime. Entonces Dios no permite que albergues en tu corazón una queja que se convierta en una murmuración, sino te da el hecho de que tú lo puedas decir. Entonces sí hay problemas, como estoy hablando rápido lo que hemos hablado, perdón, ¿ya? Entonces, ¿tuvieron problemas? Sí, al salir del desierto ya se quejaron, ¿no ve? Cuando estuvieron en la congregación murmuraron por el agua, o sea, fue varios momentos de murmuración. ¿Llegó la ira de Dios? No, sino dijimos, llegó un límite. Entonces no es que hubo la murmuración y Dios cortó, ¿ya? Sino que Dios habló, les hizo maravillas, hizo milagros, pero aún así la gente seguía quejándose. Hasta aquí en estas citas bíblicas, la murmuración no trajo un castigo, ya no trajo, pero llegó un momento que llegó al colmo de todas las cosas. Y por eso cuando en Números leímos, dice, no, se quejaron a oídos del Señor. Entonces, si Dios bien oye las oraciones, también escucha las murmuraciones. Entonces deberíamos tener muy en cuenta esto. Ahora, ¿cómo murmuramos? ¿Contra quién murmuramos? ¿De qué murmuramos? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección, ¿ya? Ahora, uno por la queja, por la situación de su corazón, inventaban pretextos para volver, que no nos ha matado de hambre, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes tenían que ver? La gente extranjera, ¿ya? Es la palabra aspesuf, que significa populacho, gente promiscua, gente que no tenía una relación, aunque en el sentido real lo promiscuo es alguien que anda desordenado sexualmente, pero ellos andaban desordenadamente en su vida porque estaban con Dios y no estaban con Dios. Entonces, ¿sí era un problema? Sí, ¿no? Entonces, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. No fueron los israelitas, fueron contagiados.
pero esta gente sí. Ahora, uno de los antojos de ellos, ¿qué era? Carne. Ahora, ¿tenían carne? Tenían. Entonces, ¿qué carne querían? No, esa es la pregunta. Y Éxodo 12:38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, oveja y muchísimo. Había carne en cantidad. Pero ellos dicen: ¿quién nos diera a comer carne? Pero es que era otro tipo de carne, ¿no? Otro tipo de situación que habría, ¿no? No podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte. Esto es murmurar también contra las cosas y los designios de Dios. Ahora sí, desde aquí, ¿ya? La anterior clase hemos avanzado esto. Aquí sí lo hago lento. Necesito que me ayuden, ¿ya? A todos los exégetas, estudiosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque necesito entender lo que Dios quiere decirme. Apocalipsis 18:2, porque tiene mucho que ver, ¿ya? Y yo me voy a adelantar a una cita para que entendamos esto. ¿Qué dice? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cuántas Babilonias existen? Una vez hemos estudiado. ¿Cuántas Babilonias existen? ¿Te acuerdas? Por lo menos las que nos acordemos. La espiritual, igual que Jerusalén, ¿ya? La política, la religiosa, la histórica, bueno, son 7 Babilonias que existen. Haciendo esta pregunta, ¿cuál Babilonia sería la que ha caído? Dice: ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Sí, es espiritual. A ver, por eso necesito que me ayuden y yo también con calma necesito explicar esta situación. ¿Cuántas Jerusaléns hay? Igual que Babilonia, existen varias Jerusalén. Pero 2 que a nosotros, bueno, hasta 4 nos importarían mucho, y las demás. ¿Cuál es la que nosotros vamos siempre hablando? De la Jerusalén celestial. Dice que un día esa Jerusalén va a descender. Y nosotros, los que nos hemos ido con el Señor, vamos a vivir en eso. O sea, hay, por ejemplo, un problema en los que no se van a ir en el rapto. La Biblia dice que quienes vayamos a ser raptados de esta tierra, ¿ya? De lo que se habla, vamos a ser transformados. Pero la gente que se quede acá y no pase eso, no va a ser transformada. Y tampoco va a conocer la Jerusalén celestial. Estoy un poquito ya hablando en escatología. En cambio nosotros, que Dios lo permite, hermanos, que seremos arrebatados y llevados juntamente con Él en el aire, sí vamos a la Sión celestial, a la Jerusalén celestial, a las bodas del Cordero. Y cuando venga el milenio, después de todo lo que ha pasado, esa Jerusalén descenderá. Pero los de la tierra no podrán subir, pero los de arriba sí podrán bajar. Eso implica a todos los que están. Entonces, hay 2 Jerusaléns en ese sentido, ¿no? Estoy hablando de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén terrenal. La terrenal es motivo de conflicto ahora, ¿ya? Es un motivo de conflicto por territorio, etcétera, etcétera. Aquí ha caído, o sea, en las situaciones de Dios, Dios clamó y dijo: ha caído la gran Babilonia. Entonces, un reino celestial cayó sobre la tierra. Es como yo le dijera, ¿no? Cuando tuvo el conflicto Satanás con el Señor, él fue arrojado a la tierra, ¿ya? Y se produjo una hecatombe acá de alguna manera, y el reino del enemigo es la tierra. Él vive, reina en la tierra, aunque también está en los lugares celestiales. En estos últimos tiempos dice que también esta Babilonia va a caer, ¿ya? Esta va a caer. Y esta parte terrena, esta parte de lo que nosotros vivimos en el mundo, se va a convertir, o ya se está convirtiendo, en habitación de demonios, guarida de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entiendo ya, bueno, aunque tendría que preguntar: ¿quiénes son los demonios? ¿De dónde vienen? ¿Son ángeles caídos? Porque no hay ningún ángel que entre a una persona.
La Biblia no nos refiere que hay un ángel que entre una persona, pero sí los demonios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Esa es otra situación que no quisiera comentar mucho con ustedes, pero existen los demonios. ¿Hay espíritus inmundos? Sí, hay espíritus inmundos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son las aves inmundas y aborrecibles? Ahora, ¿por qué estoy yendo ahí? Porque la Biblia me va a decir que hay una ave inmunda que está a cargo de la murmuración. A eso voy a ir. Entonces, dos cosas que aquí me hablan. Y por favor, si hay alguna situación que no se puede entender, porque estoy hablando un poquito escatológicamente, quiero decir de los futuros tiempos, hágame la preguntita y vamos a tratar de orientarnos más. Dos cosas que aparecen en Babilonia: la ave inmunda y la ave aborrecible. He estado estudiando harto esto, he quedado sorprendido. ¿Dónde se encuentran estas aves? En Levítico, ahí es su inicio. ¿Dónde empezó? No lo sé. ¿Ya? ¿Cuándo se convirtieron aborrecibles e inmundas? ¿En qué momento tomaron ese papel? Podría dar algunas explicaciones, ¿ya? Porque se acuerdan cuando Noé mete aves, animales limpios, dice no, animales limpios y un par de inmundos. Pero ¿en qué momento se convirtieron inmundos? ¿Cuándo fue? No es el detalle que queremos hablar, a fin de no ocasionar mucho, tal vez muchas preguntas que nos puedan sacar a otro lado, pero sí en Levítico aparecen estas aves, las aves inmundas y las aves aborrecibles. Levítico capítulo 11 versículo 13, ¿qué dice? Y de las aves, ¿ya? Y de las aves, estas tendréis en abominación. Estas son las abominables, ¿ya? No se comerá, será abominable. Ahora, si bien para nosotros es ejemplo, porque es espiritual, esto se ha convertido tanto ya a veces hasta en una norma cuando se dice no hay que comer chancho. Es que no era tanto el hecho de eso, sino el efecto y el mensaje espiritual que tenía. Entonces, ¿cuáles son estas aves? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sosomujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. No sé por qué lo metieron al murciélago, tal vez porque vuela, pero no es un ave, ¿ya? Pero está metido. Al murciélago casi no lo he estudiado y tampoco he estudiado mucho de los otros, pero sí me llaman la atención. Dios dice no comerás cerdo, o sea, todo animal que no rumia, no comas, dice, y hay varios de estos. Nosotros ya lo hemos entendido, ¿por qué? Este es el significado de todo esto. Pero aquí ahora vamos con las aves. La primera ave, el águila. El águila es un ave de presa. El águila lo que hace es apresar la paloma, ¿ya? Estoy hablando entre los muchos que tiene. Ahora, mi síntesis es bien resumida de lo mucho que podíamos hablar. O sea, si alguien me dice hay esto más, no hay ningún problema. Pero las palomas eran apresadas, eran agarradas. Ahora dice la Biblia que cuando yo no tenía un cordero para sacrificar, ¿qué sacrificaba? Una paloma. O sea, el águila, este es un ave de presa, que enseguida lo vamos a dar más detalles. Este es un ave de presa que no le gusta que se ofrezcan ofrendas a los más humildes. Agarra a las presas, ¿ya? Todo. Es un animal violento y al Señor no le gusta lo violento. El quebrantahuesos, usted me puede decir harto del quebrantahuesos. Es un águila ave de presa. Los quebrantahuesos son casi exclusivamente osteófagos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se alimentan de huesos. A ver, en una lección pasada, ¿qué representa para nosotros los huesos, Joel? ¿Te acuerdas? ¿Alguien ayúdeme? ¿Los huesos, el espíritu, está segura? Los huesos significan fortaleza, estructura. ¿Qué le dijo Adán a Eva? ¿Eres hueso? Tú eres mi fuerza, tú eres mi estructura. Contiene ya adentro los órganos vitales, está también la producción de la sangre en la médula ósea.
la médula ósea, están las células madres. Habría muchas cosas que hablar de los huesos. Y cuando ya lo trasladamos a la iglesia, el Señor nos dice lo mismo. ¿Se acuerda del valle de los huesos secos? Estaban huesos secos en gran manera porque no podían servir al Señor. Entonces estos quebrantahuesos destrozan ya toda firmeza, destrozan todo aquello que nos sostiene, destrozan aquello que nos hace firmes en las cosas del Señor. Y dice que son osteófagos, o sea que sí se alimentan de huesos, ¿ya? Es un ave de presa, sí. Ahora, el azor es un buitre negro, es un ave de rapiña que igual quebranta los huesos. Cuando yo voy un poquito viendo esto, estoy analizando así de manera muy rápida, estoy viendo que estas aves sí tienen un significado. ¿Y por qué dice que en el último tiempo estas aves han aparecido? Estamos viendo quienes quebrantan la firmeza de un cristiano, quienes quitan el sacrificio de un cristiano. Muchos, dice la Biblia, Mateo, Dios ama, dice, al humilde de corazón. Muchos no, tal vez no podemos ofrecer el mismo sacrificio que ofrece tal vez el pastor en su relación, en su tiempo con el Señor. Muchos son consumidos por el trabajo, muchos tienen tanto trabajo que no pueden venir, están cansados, pero a veces traemos la paloma delante del rey. Y la paloma, ¿saben por qué la paloma volvió al arca y el cuervo no? Porque dice cuando soltó el cuervo y la paloma no tuvo dónde reposar, el cuervo sí, se reposó en carroña. Entonces la paloma siempre vuelve, el hijo siempre va a volver a casa. La paloma implica ¿qué? Humildad, tipifica al Espíritu Santo, ¿ya? Y lo que yo no puedo hacer mucho, pero lo hago aún en lo pequeño. Por eso la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero sí otros podemos dar más. En mi caso, por ejemplo, yo soy pastor a tiempo completo, tengo que darle más al Señor. Pero sí existen casos así. En cambio, el azor es también alguien que quebranta la firmeza. El gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo. El gallinazo es un ave carroñera, posiblemente un buitre, ¿ya? Se alimenta de carroña. Y nosotros, hermanos, no podemos alimentarnos de carroña. La Biblia dice, danos nuestro pan, danos el pan nuestro de cada día. ¿Cada día qué es? Fresca nuestra alimentación. Entonces, la comida enlatada, la comida procesada por años, se dice que en otros países tú puedes comprar alimentos enlatados que duran 20 y 30 años y que siguen sirviendo, pero carecen de todo lo que nosotros tenemos. El milano es halcón, es un ave de presa que desde las alturas agarra, ¿ya? El cuervo generalmente come en carroña, basura, ave simbólica que ha estado vinculada en multitud de ocasiones con el mal, el demonio y la oscuridad. El avestruz se alimenta de vegetación, pero también es ave de presa carnívora, serpientes, lagartos, hasta pequeños pájaros. Nosotros tenemos, según la situación de Dios, somos como el águila, pero no como el águila de este caso que estamos viendo, sino distinto en la renovación, en todas estas cosas. Y siempre tenemos la mirada arriba. En cambio, estos tienen la mirada en las cosas pequeñas, en lagartos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que también estos son crueles, ya, con el trato con sus polluelos, porque cuando sienten el peligro, estas aves abandonan sus nidos. Y también dice que ponen otros huevos para que cuando empollen los otros se lo coman de ahí mismo, ya tengan alimento. Y esto no es lo que quiere Dios. Cuando yo voy entendiendo esto, comprendo perfectamente que el Señor me está diciendo, estas aves van a ver este último tiempo. Aves que rompan tu compromiso con el Señor, que te quebranten tus huesos. Aves que te impulsen a buscar carroña. Aves que te mantengan con la mirada baja. El avestruz, por más que tenga alas grandes, ¿dónde está qué se dice esto? Su problema siendo ave. No puede volar. Y cuando tú cantas esa alabanza que dices, volaré. Sí, volaré. Entonces estas aves no permiten volar y hace que mire uno abajo. La lechuza es una ave de presa nocturna, ¿ya? La gaviota es carroñera, basura, desperdicios. El gavilán, ave de presa, ¿ya? El búho, ave rapaz de presa y nocturno. Luego está el sosomujo, el ibis, el cálamo, el pelícano, todo esto. El sosomujo también es una ave de presa pero acuática,
¿ya? El ibis, ave de presa acuática. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, desde un inicio el agua es fundamental en las cosas del Señor. Desde un principio están los ríos que riegan el Edén, ¿no ve? ¿Se acuerdan que Jesús se bautizó en agua? Cuando le clavaron salió agua y sangre. El agua tipifica la palabra del Señor. Estas quitan, ¿ya? El ibis también es un ave de presa acuática. El pelícano es carroñero que se alimenta en los vertederos, ¿no? Ahora hay distintos pelícanos, otros hacen su pesca también como se hace, pero estoy hablando de esto. El buitre, carroñero. La cigüeña, ratones, insectos, peces pequeños, pajaritos caídos de los nidos, gusanos, lombrices, siendo asiduo a los basureros, carroñero y presa. La garza se la denomina ave sucia, anafá en el hebreo, ¿ya? La bubilla se alimenta de gusanos y tiene un olor realmente desagradable, se recomienda no tocarla. Ahora, bueno, yo lo he hecho, debe haber supongo otras divisiones. Estamos entre las aves de presa y las aves carroñeras, ¿ya? Están también las acuáticas, pero son dos, ¿ya? Las de presa y las carroñeras. Entonces la Biblia me dice que las aves de presa son las inmundas y las aborrecibles son las carroñeras, ¿ya? Estas dos van a surgir, dice, en el último tiempo. Por eso estoy hablando, ¿no? Yo le pido perdón, como este es un discipulado más fuerte, necesito entender algunas cosas. Estas aves inmundas atacan ¿a quiénes? A los vivos, a los que han nacido de nuevo. Por eso quebrantan huesos, son aves de presa y son diurnas y nocturnas. Nunca van a cesar de atacar a los hijos de Dios. Entonces en Babilonia aparecen esas aves. Uno dice, no, si es simbólico, si es espiritual y aparecen demonios y espíritus inmundos y estas aves, tiene que tener un significado. Y al hablar de este significado que estoy diciendo, que en el último tiempo estas aves, que enseguida vamos a ver qué son, van a atacar a los que han nacido de nuevo, a los vivientes, ¿ya? Atacan a los vivientes. Son diurnas y nocturnas. En cambio, los otros, los quebrantahuesos que destrozan hogares, familias, atacan a los muertos espiritualmente, a quienes no conocieron al Señor, a quienes no reciben. O sea, su función de ellos es destrozar peor a quienes no recibieron a Jesús. Estas serían las aborrecibles, ¿ya? Hasta ahí más o menos quiero un poquito hablar de aves. Ahora, ¿pero qué tienen que ver todo esto? O sea, yo tengo que llegar a la murmuración, ¿no? Porque es como le digo, uno de los filtros que impide que yo me vaya con el Señor. La murmuración es algo que desagrada al Señor. Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. A ver, dígame usted, hermano amado, ¿esto puede ser real? ¿Literalmente lo puedo entender como algo real? Cuando ellos dijeron esto, son los que salieron de la tierra, llegaron a la tierra de Sinar, son los sobrevivientes de Noé, su descendencia, y se fueron a esta tierra. Y ahí se juntaron todos ellos y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo a ustedes, ¿esto fue literal? ¿Fue literal o tiene que ver algo espiritual? Lógicamente es espiritual, pero lo que ellos intentaron hacer fue literal. ¿Sí? ¿Cómo? Ya, si es literal, ¿quisieron llegar a los cielos? Pero para nosotros, ¿esto es real? O sea, a ver, les digo, ¿qué rascacielos puede llegar a los cielos? Ninguno. Entonces, ¿qué es? Pero hoy en día están diciendo que se pueden están vendiendo pasajes para ir a una... Claro, pero estoy hablando de edificación ahora. Algo que llegue hasta los cielos. Pero ¿qué conocían entonces para querer edificar una torre que llegue a los cielos? Porque su objetivo era querer llegar a los cielos.
Si bien no conocía esa tecnología que tú dices, ¿qué conocían? Pero desde allá arriba pensaban poder controlar todo en su pensamiento. ¿Cómo? Está bien, ese es un ejercicio que estamos haciendo, está bien. Literalmente sí lo han hecho, pero realmente esto no puede ser algo real. No podría haber. Ahora, ¿cuántos cielos hay? ¿No ve? ¿Y a cuál cielo va a llegar? Realmente es una locura total, ¿ya? Pero ellos sí querían construir esta torre. Entonces la pregunta que le haré, y lo que usted dijo, hermano, es cierto, ¿no? ¿Qué había que querían hacer? Vayamos a un lenguaje más antiguo. Y dijeron, dad acá, edifiquemos ciudad y torre, ¿qué cosa? Que tenga cabeza en el cielo. Esta ya se entiende mejor. Esta ya no quiere llegar a los cielos, sino quiere que haya una cabeza. Más o menos, ¿de qué estaríamos hablando? A ver, si yo quiero, por ejemplo, en el Alto se quiso edificar una antena, por problemas geológicos no lo hicieron, ¿no? Tenía que ser una antena giratoria con un restaurante, ¿se acuerdan? Yendo giratoria, ¿no ve? Y por estudios geológicos los rechazaron y quedó como antena ahí. O sea, lo aprovecharon como antena. ¿Por qué lo aprovecharon como antena? Leo, ¿tú qué sabes? Ya, pero para antena digo, ¿por qué querían? O sea, ¿por qué escogemos? A ver, otra pregunta. ¿Por qué las iglesias católicas siempre son edificadas en lugares altos? Y en toda la Biblia, todas las edificaciones son en lugares altos. Y el Señor dice, derriben los lugares altos. Ahora, yo ya di la respuesta, por eso te pedía que me ayudes. Esta torre que edificaron aquí en La Ceja, la aprovecharon. ¿Para qué? Para que sea una antena. ¿Para qué es la antena? No te entiendo, tal vez mi ignorancia, perdón. Yo tengo tal vez otra idea de la antena, ¿no? Para recepcionar y ¿qué se dice? Y a dar más, pues a eso me refería. Tal vez no te entiendo, tú que conoces el tema. ¿Ya? Cuando la Biblia me habla acá de hagamos cabeza en el cielo, ¿qué señal quiere recepcionar? Nosotros ya, bien ese tiempo no conocía la tecnología, pero entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué señal querían recepcionar? ¿Y a quién? ¿No? ¿Y a quién querían hacer sombra con esa señal? No sé, querido, de una fuente capísima, quería dar, ¿qué señal querían recepcionar? Cada fiesta pagana que hay, dice que se convierte en portales abiertos. Por eso se nos recomienda a nosotros que cada vez que hay una fiesta, ya sea Halloween, qué sé yo, se abren portales, dice, ¿no? Alguna vez hemos estudiado conmigo Tiwanaku, la Puerta del Sol, todas estas cosas que existen. Se nos recomienda orar para cerrar esas puertas porque de verdad hay muchas situaciones existentes. Pero ahora lo que voy. Se dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide, cuya cabeza esté en el cielo, que sea como una antena. Y hagámonos nombrados, por ventura nos esparciremos sobre la faz de la tierra. En la otra dice, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, yo voy a ver algunos asuntos. La palabra cúspide es ros, cabeza, punta. Entonces, de alguna manera, el hombre de antes, en su conocimiento espiritual,
sabía que había algo en las esferas celestiales. Efesios 6, ¿qué dice? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades. ¿Dónde están? Pues en lugares celestiales. Esto se lo llama un sigurait. Y hasta ahora todas las cosas que terminan en punta tienen cierto sentido. Los obeliscos. Entonces la pregunta es, ¿qué señal querían recepcionar? Y te quiero tomar la palabra para dar sombra sobre toda una humanidad, a fin de que un nombre se conserve. ¿Y quién fue el constructor de Babel? Nimrod. ¿Y quién es Nimrod? Ya, es el primer anticristo que existe en la Biblia. Es el primer anticristo que existe. Entonces, cuando hablamos de esta situación, ¿qué es lo que él intentaba? ¿Qué es lo que él quería? ¿Ya? Por eso este es un tema un poco especial que quiero hacerlo con suavidad. En Mateo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué me está diciendo esto? Que hay sinergismo, que hay unidad entre el cielo y la tierra con lo que yo puedo hacer. A ver, ¿qué pasa cuando yo ato algo en la tierra? Se ata en el cielo. ¿Qué pasa cuando yo desato algo en los cielos? Se desata en la tierra. Entonces lo que quiero decir es que esto, y no voy a hablar mucho porque tendríamos que hablar mucho y es complejo el tema, y necesito sencillez y que Dios me ayude. ¿Ya? Cielo y tierra tienen mucho que ver. Por eso dice, ¿no? Cuando dos de ustedes estén en pelea, ¿dónde sube nuestra oración? ¿Llega al cielo? No. Entonces, haciendo esta pregunta, ¿qué quería el enemigo? ¿Qué quería desatar de arriba hacia la tierra? ¿Y por qué Dios intervino para confundir todo esto? Les dije la anterior vez, ¿no? Hoy, hasta ahora yo veo esto. La torre de Babel se sigue edificando, hablando un poquito para que podamos entender. Porque hay un lenguaje común en contra de la iglesia. La Agenda 2030, los distintos movimientos que existen, su objetivo es desaparecer la iglesia, desaparecer la familia o hacer otro tipo de familia en la Agenda 2030. Entonces el lenguaje es común, no van a desistir. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Perdón? Está bien, Normita. ¿Qué está haciendo Dios? Lo mismo, está confundiendo. ¿Y se han dado cuenta ahora que no es así tan sencillo de ir contra la iglesia? Porque se ha levantado un Milei y se están levantando otros que casi estaban seguros de su victoria contra la iglesia. Estaban seguros que en un lenguaje común de destrozar a la iglesia. Pero todavía no es el tiempo del anticristo. Y este tiempo entre ellos se están peleando. Ya se nota. Por eso son los últimos tiempos que la iglesia tiene para predicar el evangelio, hermanos. Nosotros sí tenemos un lenguaje común. Y nosotros sí tenemos, no hablaremos lo mismo de los receptores. Si hablara de receptores, tendría que hablar la Biblia habla de receptores increíbles. Cuando traemos a nuestra casa, por situaciones nuestras, como antenas, recepcionamos ciertas situaciones. Y si no me equivoco, eso voy a hablar el domingo, y hoy voy a hablar parte de esto. Entonces sí existe. Hoy, hermanos, los ataques demoníacos. Hablábamos con mi hijo, siempre conversábamos con él. En la situación de Estados Unidos se dice que los presidentes inclusive han sacrificado niños y han hecho matanzas. ¿Para qué? Sus objetos de estar en el gobierno. Aquí en Bolivia, hermanos, los entierran, los matan. ¿Para qué? Para hacer edificios. ¿Qué quieren recepcionar? ¿Qué quieren atraer? ¿Se acuerdan de las casas leprosas que hemos hablado? Cuando hay una casa leprosa, afecta todo el hogar. ¿Pero qué lo convirtió leprosa? Entonces sí existe. Y para nosotros, hermanos, para nosotros, si estamos con el Señor Jesús,
en nosotros pasa todo nuestro mensaje, nuestra adoración. Porque, Juan Carlos, ¿a quién adoraríamos si no pasara tus alabanzas al Señor? Al otro lado. Sí, o sería un show en la iglesia. Nuestro objetivo es que llegue ¿dónde? A los oídos del Señor y a su presencia. Juan dice: he sido arrebatado, estoy en el trono de Dios. Lo que les comentábamos del ayuno que hicimos, cómo Dios nos habló, es estar en esferas espirituales. Entonces el enemigo hoy quiere captar eso. Por eso ha crecido tanto esto de las situaciones que existen en contra del cristianismo terriblemente. Y le estoy hablando algunas porque hay hartas. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta es la Babilonia, la grande de las rameras. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero este estaba en los círculos celestiales. Es como si hubiera bajado a la tierra. Y es por eso que este tiempo es el más difícil para nosotros como iglesia. Pero no implica el que no tengamos menos victoria. Se ha dicho, se ha hablado de muchos hermanos, siervos de Dios, que profetizaron y vieron y dijeron: estos últimos tiempos los demonios se han multiplicado. Pero alguien también dijo: igual los ángeles de Dios para la iglesia. Entonces, pero esto es espiritual. Por eso la Biblia dice: no, es locura para el que no entiende, para el que no ha recibido a Jesús. Pero para nosotros sí entendemos. Entonces nuestra batalla ya no es física, es espiritual, con una Babilonia que está aquí. La Babilonia terrenal, la que conocemos, física, política, histórica, geográfica, económica, es parte de lo que somos como seres humanos de la tierra. Pero hay otro reino, otra Jerusalén, otra Babilonia espiritual que la Biblia me habla. Si yo trascendiera más allá, inclusive a Babilonia, encontraría cosas increíbles de su origen y cómo esta sale. O sea, siempre existió y influyó sobre la tierra. Pero lo que dice Apocalipsis, cuando caiga y nosotros estamos viendo esto, la adoración satánica, las cosas que están pasando, parece locura, hermanos. Mucho tiempo yo, cuando estudiábamos Halloween, siempre se decía, ¿no? Pero siempre morían niños. Cuando estuvimos en Viacha con mi esposa, cada año en la fiesta de Rosario alguien moría. Y todo el pueblo sabía que era un sacrificio a la mamita del Rosario. Todos, o sea, para ellos no era extraño. Hasta que la iglesia salió a dar vueltas y a orar. Ahí frenamos. Las primeras veces nos quisieron apedrear de todo, pero se vio el poder de Dios. Esta Babilonia está en pie. Y esta Babilonia, no voy a hablar de los demonios ni de los espíritus inmundos, tiene dos, no sé si decir personajes, dos cosas, no sé cómo hablar, dos entes que son aves, inmundas y aborrecibles. Entonces, esta Babilonia fue la que motivó a Nimrod para construir Babel y edificar la torre del templo. Aún dentro de nuestra tradición aymara, hermanos, los gorritos en punta significan eso: atraer energías. Las pirámides, atraer energías. Entonces el propósito que su cabeza estuviera en el cielo, es decir, que esta torre templo debía ser una puerta dimensional de los dioses entre la Babilonia ancestral y la tierra. Pero le digo, tal vez voy a ir más allá. Es que se está diciendo eso, ¿ya? Cuando Tiwanaku fue construido, se dice, ¿no ve?, que las leyendas cuentan que fueron al son de la música y el sonido musical, que las piedras se elevaban y fue construido. Se dice que la puerta del sol fue una puerta dimensional para otras dimensiones, por eso existen tantas figuras. En realidad nosotros no lo sabemos, pero que sí existe un mundo espiritual, sí. Entonces la pregunta que me hago hoy, ¿no?, y nos hacemos: ¿cuál era el objetivo de esta torre?
¿Era de verdad abrir una puerta dimensional? Esto suena un poquito hasta ciencia ficción o a las cosas que se ven en películas, ¿no? Cuando en los Avengers se abre el cielo y entran las naves. Algo parecido, ¿no? Y uno lo ve. Y la Biblia me va hablando acerca de esto. Como una antena parabólica que recibiera instrucciones de la Babilonia celestial a la terrenal. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere el enemigo con la tierra? Hoy, lastimosamente, muchos de nosotros tal vez hemos olvidado estas batallas espirituales. Y a veces siempre lo tomamos como físicas, como reales, y tomamos como locura estas cosas. Pero es cierto, es una batalla espiritual la que existe. Si pudiéramos ver, y Dios, si nos permitiera ver, de verdad veríamos cosas increíbles que están sucediendo en el gobierno, en todo esto que estamos hablando. Gálatas 4:26, miren, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es, ahora esta es una Jerusalén terrenal, política, física, geográfica, no la es. Es una Jerusalén de arriba. Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ¿sí o no? No estoy hablando de una Jerusalén terrenal. Es una Jerusalén celestial. Y es un lugar donde vamos a ir. Una Jerusalén celestial y otra terrenal. Jerusalén espiritual también existe, que es la iglesia. Pero hermanos, cuando hablo de esto, estoy hablando de cosas espirituales que necesito entenderlas con criterio en el Señor Jesucristo. Judas 1:8. Leíto, por favor, mira, te he dicho que no y sigo, ¿no ve? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Entonces, existen dos potestades superiores. Las potestades superiores de parte de Dios y las potestades superiores de parte del enemigo. Esta es la batalla que habla en Judas, posiblemente extraído del libro de Enoc, ¿ya? Cuando dice que pelearon por el cuerpo de Moisés. Y ahí estaba el arcángel Miguel. Y dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición, ¿ya? No se atrevió. Y lo que él dijo, el Señor te reprenda. No obstante, dice no, los que no conocen lo que son autoridades, ¿ya? Blasfeman, mancillan y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, cuando hablo de potestades superiores, estoy hablando aquí a entrar a aves inmundas y aborrecibles. ¿Qué quiero decir? Existen potestades superiores de parte del enemigo y potestades superiores de parte de Dios. Son dos potestades que existen. Entonces, muchas veces nuestras batallas son con potestades que no son de Dios. Vayamos a esta cita bíblica en Apocalipsis 12:7, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora pregunto, ¿Lucifer no es una potestad superior? Sí lo es. Y posiblemente sea el tercer querubín que tenía que estar en el arca del pacto. Ahora hay un vacío en el cielo con él, porque él estaba a cargo de la alabanza, de toda la adoración. Esto se dice, ¿no?, que la iglesia ocupará ese lugar cuando vayamos a adorar por siempre y para siempre al Señor. Pero ahora están los serafines. Pero hay una guerra entre potestades superiores, o sea, son superiores del enemigo, y potestades superiores de Dios. O sea, existen dos niveles. Estoy hablando lo que me está diciendo la Biblia. Pero esta es una batalla para mí, ¿no? Es literal, sí. No la he visto yo, pero sí existió esta batalla. Y Jesús, que dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo. Y por eso es la esvástica, la S y tantas cosas que se han hecho. Entonces, sí existe, sí existe. Ahora, como le digo, lógicamente para mí, que yo no he vivido esos tiempos, ahora hablar de esos tiempos, hemos hablado del Anión, hemos hablado del Olam, tantas cosas que hemos hablado de la eternidad pasada. Esto pasó
en la eternidad pasada sí pasó. Tendríamos que formular muchas preguntas acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sublevó? ¿Cómo entró el pecado en el cielo? En realidad lo que entró fue la iniquidad, que es una variación del pecado. Y aquí se produjo una batalla. Esta misma batalla sigue sucediendo por el planeta Tierra, especialmente por quienes habitamos en este lugar. Y se necesita poner cabeza de dominio sobre la tierra. Yo creo que me va a entender mejor ahora. Se necesita establecer cabeza de dominio sobre la tierra. Y hoy, hermanos, es como si el mundo estuviera estableciendo esa cabeza de dominio para establecer una nueva familia, un nuevo orden social, una nueva economía, una nueva política, todo nuevo sin Dios. Pero como les dije, la Torre de Babel, si fue impedida ese tiempo, hoy también está siendo confundida. Pero llegará el tiempo del anticristo, que Dios le dará toda la autoridad para salir venciendo y derrotar a los cristianos. Pero ese no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo todavía está en victoria. Entonces hoy nosotros también necesitamos establecer, nosotros nos convertimos, hermanos, también como antenas, como cabezas, para proclamar el evangelio de Dios y traer de los cielos bendición hacia la tierra. Pero imagínense todas las otras antenas, en todas las fiestas, en todos los escenarios políticos que tenemos en Bolivia. Cuando hay una inauguración, ¿a quién se lo consagra? ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da? A Pachamama y a todas las cosas que existen. ¿Qué cosas se están levantando para destrozar nuestra patria? Y a través de toda la Biblia nos dice que Dios se enoja con esto y viene un juicio. Pero es la iglesia la que se levanta y detiene estas cosas. Por eso dice la Biblia, ¿no? ¿Qué pasará cuando la iglesia? Dice que hay algo que impide que el anticristo se manifieste, se haga su aparición como el Apocalipsis, se revele este tiempo, y es la iglesia. Pero cuando ésta sea levantada, dice, el enemigo se va a revelar con todo. Nosotros somos como, no sé si está bien lo que yo digo, como una antena que recepcionamos las bendiciones de Dios y damos a la iglesia. Por eso la Biblia dice, un solo cristiano en su casa, ¿qué trae? Siempre decimos eso. Sí, yo digo, ¿no? Yo soy la única. Quédate, tú bendices tu casa, siempre he dicho. Tú bendices tu hogar, porque abres los cielos y traes bendición a tu casa. Pero imagínense quienes no tienen a Cristo. Por eso esa vez atacan inclusive a los muertos. Primeras Reyes 14:11. El de la casa de Jeroboam que muere en la ciudad será devorada por los perros, y el que muere en el campo será devorado por las aves. Ya ves quién lo dice. Cuando hablamos de receptores, ya, cuando se abren estas puertas, y yo le pido perdón si tal vez estoy siendo un poco profundo hablando de esto, pero es bueno. Cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, cuando Acán abrió la puerta al enemigo, trajo muchos problemas a su familia, murieron. Cuando nosotros abrimos puerta, ¿quiénes entran? Los perros. Judy, no te duermas. Los perros. Ya, los perros. ¿Y quiénes son los perros? La Biblia dice, ¿quiénes son los perros? Filipenses. Los malos obreros. Miren, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Entonces, ¿qué traería una puerta equivocada? ¿Qué traería una confusión? ¿Qué traería un caos en la iglesia? ¿Qué es lo primero que... a ver cómo me explico esto? Jeroboam ya fue hijo de Jezabel y de Acab. Dios trajo un juicio sobre ellos por estar en contra de Dios. Y por esa causa vino un juicio. Todos de su familia morirían devorados por los perros, y los que queden los devorarían las aves. Ahora, ¿qué aves? ¿Las aborrecibles o las inmundas? Pero ellos creo que no conocían al Señor, había que estudiarlo bien. Pero hay un juicio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O sea, vuelvo a reiterar y voy a tratar de ser sencillo. Si nosotros como iglesia no buscamos al Señor en verdad
y no hay una enseñanza correcta, ¿qué atraemos sobre la iglesia? Filipenses, los perros. ¿Y quiénes son los perros? Los falsos maestros, que enseñan falsa doctrina, falsa enseñanza. ¿Se acuerdan cómo murió Lázaro? ¿Cómo murió Lázaro? ¿Se acuerdan? Comido por perros. Bueno, el Lázaro mendigo. Ya, gracias. Dentro de la cultura judía jamás debían hacerse lamer por perros. Nunca. Ni que se acerque. Pero era tal la situación de este hombre Lázaro, que sin familia, sin hogar, sin esperanza, aunque agarrado de Dios, quedó comiendo migajas. Y migajas es lo poco del evangelio, porque Dios nos promete manjares. Y en esa situación vinieron los perros y le lamían las llagas. Lamer las llagas implica sanidad con saliva que no es de Dios. Y son malos obreros. Cuando se abren puertas, hermanos, y no tenemos una buena enseñanza en la iglesia, si no sabemos discernir la buena enseñanza, vienen los perros y después vienen las aves. Aquí explícitamente estas aves serían las inmundas, porque atacarían lo vivo a nosotros. ¿Cuánta gente hoy está siendo extraviada del verdadero evangelio del Señor? ¿Cuánta gente está saliendo del verdadero cuerpo de Dios? Y estos son mutiladores del cuerpo, mutilan. Ahora, lógicamente, eso era ¿qué se llama esto? A la circuncisión. Pero estos son malos obreros. Y esto es kakos, significa gente con malicia que destroza y destruye la iglesia. Y hay gente que les sigue ciegamente porque no hay un evangelio correcto en ellos. Entonces, iglesias con mala enseñanza, padres, esposos pueden atraer muchas cosas en su casa. Por eso es bueno orar siempre mucho por el hogar, por el lugar donde estamos nosotros. Mateo 23, 27. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuál es el objetivo de Dios en nuestras vidas? Protegernos. Ahora la pregunta, ¿de qué? ¿De las aves inmundas? Vamos a llegar a las aves inmundas, de a poco vamos a llegar. Y dice que Jerusalén, Dios lloró, Jesús lloró. No solamente lloró con Lázaro, lloró ahí. Y dijo, tantas veces he traído la verdad, tantas veces he traído la palabra y matas a mis profetas. Y yo he querido cubrirlos, guardarlos, protegerlos debajo. Y David dice, no, debajo de las alas me refugiaré. Pero no quisisteis. Cuán importantes son las coberturas, hermanos, cuando hablamos de coberturas. Estas aves inmundas atacan a los nacidos de nuevo. Su objetivo es quitar cobertura. La cobertura es un principio de Dios, ¿ya? Entonces el Señor nos protege de estas aves cuando andamos en cobertura. Yo tengo cobertura. Nunca puedo salir de mi cobertura, hermanos. A menos que sea una situación muy grave en mi vida, tal vez que no haya de Dios algo, yo tengo cobertura. Mi cobertura ahora es el pastor Willy, que es presidente de las Asambleas de Dios el presbítero, es mi cobertura, pero hay otras coberturas. Ellos nos cubren, ellos nos oran. Las coberturas son personas que oran por nosotros, nos cubren. La cobertura mayor es el Señor. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Quitar coberturas. Y Dios dice, ¿cuántas veces yo quise? Pero tú no quieres cobertura. No quieres cobertura. Entonces, la falta de cobertura, ¿qué trae? Aves inmundas y aves aborrecibles, ¿no? Las dos cosas que estamos hablando hoy. Pero lo que queremos llegar es que las aves inmundas son las aves de murmuración, que es el tema que nosotros tenemos. Las aves inmundas matan la presa, devoran, diurnas y nocturnas. Perdón por el error ahí. ¿Ya? Entonces nosotros somos la presa de ataque, pero ahí está el Señor que nos cubre. ¿Ya? Porque hay potestades superiores del enemigo y potestades superiores de Dios. Hoy básicamente
estamos diciendo, hablando de cosas espirituales. Las potestades superiores, aladas, ángeles, dirigidos a los que han nacido de nuevo, a los vivientes. Por eso Eva, su nombre es Madre de los Vivientes. Dios es Dios de vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Aquellos que han recibido vida y vida en abundancia. Cuando conocemos a Cristo, es nuestra vida, Él es nuestro deleite. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Sacarme de esa vida en abundancia. ¿Cómo lo hace? Sacándome la cobertura. Entonces, desde aquí vamos a hablar muchas personas que han caminado sin cobertura y cómo han quedado. En cambio, las aves aborrecibles se alimentan de carroña, entonces comen muertos. Solo son diurnas, pero estas se ocupan de destruir a una humanidad que no conoce a Cristo. Y por eso su condición de ellas son como carroña. En cambio nosotros no, en nosotros es querernos destruir. También son potestades superiores, ¿ya? Aladas. Están destinadas a destruir a los muertos, a los que no nacieron de nuevo. Hasta aquí está más o menos entendible. Y he tratado de hacerlo algo sencillo, pero es complicado. Por favor, si hay alguna pregunta, la puedo aclarar. Julie, ¿está bien? Sí. Sí, dijo Alito. ¿Qué quieres preguntar eso? Sí. Cuando Dios le pidió un requisito para apacentar las ovejas, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿Me amas? No le dijo, ¿sabes teología? ¿Eres exégeta? ¿Dominas las escrituras? No, un solo requisito le dijo. ¿Me amas? Aunque eso es ¿me quieres? El principio en el liderazgo para todos, la teología es parte importante lógicamente, pero el principio de Dios es que tú ames a Dios con todo tu corazón. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, todas las cosas Dios va a ponerlas en orden en tu vida hasta llegar a su objetivo, ¿ya? Entonces, no es tanto, diremos, un liderazgo no maduro, sino es alguien que no conoce el amor de Dios. Entonces, al no conocer el amor de Dios, ¿cuál es su objetivo en la iglesia? La Biblia los llama asalariados. Más buscan ganar y hacer presa de las ovejas que morir por las ovejas. Y estas no dudan de lamer a alguien para aprovecharse económicamente de ella. Son malos obreros. Son hombres que no tienen a Cristo en su vida. O si lo han tenido, han apostatado. Apostatar quiere decir negar la fe. Y han hecho del evangelio negocio y lucro. Entonces sí existe. Por eso Lázaro, el Lázaro que hablamos, el mendigo que murió, podía haber comido muchos manjares, no lo hizo. Tenía problemas en su vida. No nos menciona su familia, no nos menciona amigos, no nos menciona nada, ni sabemos cómo llegó ahí. Lo único que la Biblia nos menciona es que tenía unos amigos que le venían a lamer, y eran los perros. Claro, pero no conoce toda la historia, lo que dice la Biblia. Ya hemos estudiado, ¿no? Él recibió ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Azotes. Y la Biblia dice eso. Por eso vamos a entrar al tribunal de Cristo. ¿Unos para qué? Para recompensa. Ahora hay otra nueva forma de escatología y de interpretación bíblica que se habla inclusive, que muchos, como el hombre amigo que fue a las bodas y le dijo, no amigo, ¿qué haces? ¿Dónde estaba? Estaba en las bodas. Pero ¿qué dijo? Échenlo inmediatamente. O sea que en el tribunal inclusive pueden volver a la tierra a pasar todo ese tiempo de tribulación. Entonces, no solamente es irnos al cielo,
O sea, aquí no es pasar raspando. Hay que hacerlo bien. A ver, si pasamos raspando, ya amén, pero hazlo bien. Pero a lo que yo quería llegar es que sí hay malos obreros. Y estos malos obreros la Biblia los denomina perros. Y ningún perro entrará al reino de los cielos. Sí existe. Ahora pueden ser de parte de nosotros, sí, pero la pregunta es, ¿no? ¿En qué momento se han desvinculado de Dios? ¿Qué ha pasado? Porque si no, ese se mantendría. O alguien se ha infiltrado. En nuestro caso pasó eso, pues con mi esposa, mi familia. Se infiltró un pastor. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos quitó toda la casa, todo perdimos. Todo hemos perdido. Se infiltró. Entonces necesitamos nosotros saber. Ahora para eso ya es necesario los dones del Espíritu de discernimiento, de entender estas cosas. ¿Alguien más antes de ir a la otra? Sé que está un poco complicado el tema. Para evitar esa infiltración, como usted se infiltró, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Qué dijo cuando salió Pablo? Dejó la iglesia, estableció las naciones y lloró. Y él dijo: sé que después de mi partida ingresarán lobos. Es inevitable. No sé si es correcto decir inevitable, de que van a aparecer, pero tendría que la iglesia ser una iglesia muy madura, bien entregada al Señor, para poder descubrir estas cosas. Pero lamentablemente hoy la iglesia ha decaído. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: ni entiendes las celestiales, las terrenales. ¿Cómo te voy a explicar las celestiales? Gracias, Leo. Si terrenalmente te estoy explicando, ¿qué te voy a explicar de las celestiales? Adelante, Denis. Sí, también. Ambas llegan a la madurez para la ciega. Entonces, cuando digo inevitable, no es tanto de que tienen que estar siempre, sino que va a haber. Pero el problema es que la iglesia a veces ha perdido esa función. Aún en la iglesia primitiva, pues, Pedro, cuando entró Ananías y Zafira, el Espíritu Santo le habló. Y hubo muchos así que se infiltraron. Pero a veces es necesario que estas cosas acontezcan para saber quiénes son hijos de Dios. Entonces sí, sucede. Algo más antes de ir a la próxima. Sé que está complicado. Sí, a algunos le está haciendo dar sueño por lo complicado que está. Pero ¿algo más? Entonces, ¿quiénes serían las aves inmundas y aborrecibles? Todavía no lo estamos detallando bien. Pero si hasta aquí vemos, son potestades. Son ángeles, pero no son del lado de Dios. Y ya la Biblia nos habla sus características. ¿Nos ha hablado sus características? ¿Dónde? En Levítico. Quebrantan, destrozan carroñeras, quitan nidos, agarran el sacrificio. Y si usted leyera cada ave, es terrible. Entonces ahí ya la Biblia me dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Nosotros, mientras vivamos en el Señor y estemos sujetos a autoridad, siempre vamos a tener cobertura de ángeles. Pero la pregunta es: ¿qué pasa de aquel que no se quiere coberturar? Ahora no estoy hablando de una persona, no, eso Dios pone. Pero ¿qué pasa? Estas aves vienen y destrozan las vidas de muchos. Entonces los ministros del Señor deben tener una gloria que los cubra siempre, debajo de las alas del Señor. Entonces la gloria del Señor siempre nos tiene que cubrir. Es la única manera, hermanos, de estar guardados de todas estas situaciones que pasan. Entonces a las autoridades se les delega autoridad y están bajo autoridad. ¿Ya? Esto es para los nacidos de nuevo. Es por eso que la iglesia se maneja bajo autoridad, ¿ya? Y la autoridad establecida es la que Dios misma ha dado. Y cualquiera que se resiste a la autoridad, dice Romanos, resiste a Dios mismo.
inclusive dentro de las autoridades humanas. Sométete, dice Dios. Entonces sí, hacemos. Ahora, ¿hay potestades del Señor? Sí. La Biblia, Hebreos dice, no, estos están para ministrar, para cuidar a la iglesia. Pero si yo hago por el otro lado las otras potestades, ¿para qué están? Primeras Reyes 14:11 hemos hablado. Cuando alguien descuida las coberturas, descuida el Señor y va detrás de malas enseñanzas, su vida es un desorden, vienen los perros. Porque vas a recibir cualquier enseñanza que no sea correcta. Y la familia, porque es la familia que es afectada, son devoradas por las aves en el campo. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Y ahí vamos a llegar a la ave inmunda que es la murmuradora. Entonces, aves inmundas y aborrecibles destruyen a los muertos y a los nacidos de nuevo. Entonces, perro falso es pastor que devora, busca a quienes no tienen cobertura. Potestades de las tinieblas, ángeles de Satanás. Si somos cristianos, hermanos, tenemos que creer en esto. La Biblia me habla. La Biblia me está diciendo toda esta situación. Ahora, aquí, en la próxima clase vamos a hablar lo que hacen a estas aves inmundas. Devoran la semilla, devoran los manjares, devoran los ojos y esparcen rumores. A esa vamos a hablar nosotros. Ahora, ¿tenemos que verlo con citas bíblicas? Sí, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que fue sembrado junto al camino. Más adelante dice, no, las aves del cielo vienen y se comen las semillas, la parábola del sembrador. Entonces, estas aves, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hasta aquí, ¿qué hacen? A ver, usted va a predicar de este mensaje. ¿Qué hacen estas aves? ¿Roban? Ya. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Te lo roban. Y estas aves son aves inmundas porque van a atacar a los cristianos, porque el que no es cristiano no le interesa mucho la palabra. Entonces te quitan la semilla. Esta cita, léemelo, Génesis 3:15. Aquí, ¿quién es la semilla? Aquí ya las respuestas la tienen. ¿Quién es la semilla? Jesucristo. Simiente es semen, es semilla. Pon enemistad entre tu semilla, entre la semilla de Jesucristo y la semilla de Satanás. Y hubo guerra pues entre estas semillas y querían eliminarlo a Jesús. Por eso hubo muerte de niños, hubo muerte de todo. ¿Ya? Pero dice, no, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le hirió a Jesús, pero Cristo le pisó la cabeza. Jesucristo es la gran verdad, es la semilla. Entonces, ¿qué me quieren quitar las aves? Estas aves que son las inmundas, ¿qué me quieren quitar? ¿Qué me quieren quitar? Está bien, y es una. En esta, ¿qué me quieren quitar, Pablo? En esta cita, a Jesús, mi relación, mi comunión. Si yo tengo a Jesús, yo sé que Él es vencedor. Él le pisó la cabeza a Satanás. Tengo verdades. A ver, vayamos a otra. Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere robarme el enemigo, Julie? Ya está bien, alguito más. Alguito más. Está bien lo que tú dices, pero algo más. Wendy, ¿qué me quieres robar? Ya también, aunque ya. Cuando yo oro por alguien, cuando oramos por nuestro hijo, ¿cómo oramos? Reprendiendo al demonio con esperanza.
y lloramos. Al menos este Pablo nos hace llorar grave, ¿no ve? Cuando oramos. No, es una broma. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Pero qué significa eso? Sí. O sea, no es que no sea salvo, que su comunión sea mayor con el Señor. Y lloramos, pero ¿cómo volvemos cuando creemos en la semilla? Con gozo. ¿Y traemos qué cosa? El fruto. La oración no es en vano. O sea, yo puedo orar por alguien y el enemigo te puede robar esa esperanza de que va a cambiar. Pero la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero ¿cómo a veces oras cuando no ves esto? Y ves lo peor. ¿Cómo oras? A veces llorando, clamando. Y a veces piensas que ni siquiera se va a cumplir. Te quieres robar esa esperanza. Esa es una ave inmunda. Es una ave inmunda que se roba las semillas. Y eso que no estamos desarrollando, solamente ponemos textos. Esta, mi hermano Julio, por favor. Lucas 8:11. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Se debe decir meditar, estudiar. Yo he puesto la respuesta. ¿Qué es la semilla aquí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la palabra para que el enemigo no me quite la semilla? ¿Qué es digerir? Analizarla, meditarla y hacer la carne. Por eso nosotros, según la Biblia, comemos los animales que, estoy hablando simbólicamente, espiritualmente. ¿Qué animales comemos? Que rumian. El cerdo no rumia, dice. Y al rumiar, a ver, a dos hermanas veterinarias vas a preguntar. ¿Cuántos estómagos tienen los rumiantes? 4. ¿Cuáles son? ¿Y qué hace cuando uno come eso el rumiante? Lo procesa, ¿verdad? ¿Para qué hace eso? ¿Pero para qué hace? ¿Para volverlo nutrientes? ¿Para qué? Entonces el Pablo, ¿cuántos estómagos tendría que tener? 4 en la palabra de Dios. Cuando llegue a la casa, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ha dicho mi papá? Ya. Hasta que se vuelva rema en su vida. ¿Es la palabra es la semilla de Dios? Sí. Cuando yo explico, quiero que ustedes mediten, que reflexionen, que hagan esto. ¿Quién nos quiere robar eso? Las aves inmundas. Por eso ataca a los vivos. A los vivos. La anterior vez, vamos a hacer un devocional, dijeron, ¿no? Yo pregunté, ¿sabes lo que es devocional? No, creo que es un culto cantadito nomás. No, ¿qué es el devocional? Ceci, ¿qué es devocional? No te escucho. Hay que meditar la palabra, encontrarle significado. De una palabra pequeña se hace algo amplio y algo enriquecedor, pero meditando. En cambio, si lo leemos todo así, no tiene. Bueno, ya eso yo lo dejo ya al Señor, ¿no? Pero que hay que meditarla, sí. Yo agarro grandes porciones a veces. No, pero el devocional es Ya. son pequeños, o sea, no. Gracias, hermano, gracias. Ya saben, veamos un texto más y nos vamos. ¿Estás de acuerdo, querido hermano Julio? ¿Vas a meditar, vas a rumiar? Ya. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Aquí qué sería? Aunque yo también ya he puesto la respuesta. ¿Qué sería aquí? El que da la semilla al que siembra. O sea, si tú no tienes semilla, ¿qué vas a sembrar? Entonces, ¿quién te da la semilla? Dios. En este caso, según esta cita bíblica, ¿qué sería la semilla? Y pan al que come proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia.
¿Qué sería aquí la semilla? No, ya hemos dicho la palabra. Claro, la ofrenda y el diezmo. Si hablamos de ofrenda, hermanos, la ofrenda para los ángeles destructores. Cuando David tenía que venir el ángel destructor a matar a todo el pueblo, él ofreció una ofrenda. ¿Y qué pasó? La plaga paró. Si habláramos de ofrenda, de diezmo, ¿quién te da la semilla para diezmar y para ofrendar? Dios. Y cuando tú das tu ofrenda y tu diezmo, no estoy haciendo campaña de diezmo, nada, ¿no? Porque esto es del corazón, ¿ya? ¿Qué pasa? Se multiplica vuestra sementera y aumenta los frutos de vuestra justicia. ¿Dice la Biblia? Lo dice. Entonces, ¿qué quiere robarnos el enemigo? Aquí. El ser ofrendadores y diezmadores. Entonces, si habláramos de semilla, hermanos, este es un ave que se come la semilla y es un ave inmunda. No ataca a los de afuera, porque los de afuera, si le hablas de diezmo, sí, se lo roban, te van a decir, o de ofrenda. No, estamos hablando de la iglesia. Aquí quedaremos, ya y media. ¿Alguna pregunta más que pueda haber, por favor? Este es un tema un poco complejito, pero lo estamos tratando de hacer. Sí, Leito. ¿Inmunda? ¿Físicamente? De alguna manera nos tiene que llegar a alimentarnos, por ejemplo, esta que se roba por la palabra, Los malos obreros tendría que ser. O sea, yo lo uno más fácilmente a lo literal, ¿no? Por ejemplo, alguien que me habla mal del evangelio. Cuando lleguemos a las aves, alguien que murmura, alguien que te habla mal de las cosas del Señor, no estaría robando. Esos son literales, son personas. Cuando hablemos de las aves inmundas que hablan la... A ver, con esa cita vamos a cerrar, ¿ya? Vamos a ver. Incluso, pastor, hay demonios, bueno, espíritus inmundos que se oponen, ¿no? a la lectura de la palabra, que dan bloqueo y otras cosas. Claro, aunque Leo dice cómo se manifiesta físicamente tal vez esto, literalmente, ¿cómo lo veo? Dice. Yo he preparado ya para el próximo jueves más ya. Esta que recién la voy a preparar. Eclesiastés 10:20, mira. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto no es espiritual. Esto es real. Tú puedes, tú ese ejemplo, murmurar contra alguien y ahí sí se manifiesta. Y aquí lo está diciendo. Hablar mal. Por eso en Judas dice, no, el Señor te reprenda, no le correspondió. Y esto es salir de autoridad. Cuando tú sales de autoridad, de verdad puedes hacer cualquier cosa con tus líderes, hablar cualquier situación, oponerte, ser rebelde, hablar de tu corazón las cosas que hay. Y no necesito ser espiritual, es real lo que me está pasando. Entonces el comportamiento que tengamos sin cobertura creo que es lo literal y lo físico que puede pasarnos. Eso, pero vamos a llegar, recién lo voy a desarrollar ese tema que sigo estudiando. Cuando lleguemos a eso, esto es grave, lo que saca los ojos. Ya lo vamos a ver después el próximo jueves. Y hermanos, cesaremos aquí. Señor, te damos gracias. Padre, hay cosas en tu palabra que de verdad son misterios, que estaban escondidos como sombra, que ahora nos estás revelando. Porque antes solamente entendíamos que eran las aves inmundas y nada más, y que no había que comerlas. Pero hoy nos estás enseñando inclusive características y cómo en el último tiempo estas aves vendrán con mayor fuerza para atacar a tu iglesia. Señor, por favor, ayúdanos.
No permitas que en ningún momento, Señor, despreciemos tus coberturas, porque alguien que está bajo cobertura está bajo gloria, y debajo de esa gloria están entidades superiores, Señor. Pero uno se pregunta, ¿qué entidades hay encima de mí? Cuando como transmisor a veces por la murmuración, por queja o por una situación mala que yo hago, en vez de traer una gloria, traigo maldición a la casa. Y el enemigo lo sabe bien, por eso quiere establecer pináculos, cabezas en la casa, que no sean antenas receptoras de la palabra de Dios, sino antenas de recepción de lo malo. Y como Leo decía, Señor, dan sombra a los que están ahí. Ayúdanos a quienes somos padres, pastores, líderes, dar sombra buena, Señor, a la iglesia y a la familia. Perdónanos nuestros errores, nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, lo que somos, y ayúdanos, Señor. Y gracias porque la semilla es la palabra, y esta está guardada en mi corazón. Y esta semilla trae esperanza a mi familia, porque puedo llorar, puedo quebrarme, puedo sembrar así, pero cuando retorne traeré en alegría y en gozo el fruto de mi oración. Pero el enemigo quiere robarme la semilla. Señor, ayúdanos. Quiere robarnos a Jesús, que es gloria en nuestra vida de lo que Él ha hecho. Padre, solo tú conoces, y en ti, Señor, encomendamos todo esto. Bendito seas, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por las ofrendas que vamos a recoger, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, es semilla, Dios. Tal vez alguno no tiene, pero la viuda dio su semilla, y cuando tú lo viste, dijiste, ella dio más que todos. Tú conoces nuestra condición de cada uno de nosotros. Tú sabes, Dios, y tu palabra dice, de acuerdo al corazón, como uno propuso, ofrende. Y yo quiero ofrendarte con todo mi corazón, de lo poco que tengo, Señor, o de lo mucho que me das, con todo mi corazón, porque la ofrenda es un principio de semilla, como lo es el diezmo. Gracias, papito. Te agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui. Mientras ofrendamos podemos darle la gloria al Señor. Amén. Queremos darte gloria y alabanza.